¿Cómo les va? Buenas tardes. Continuamos la revisión de las noticias acá en el canal 24 Horas con la información naturalmente que marca esta jornada. El senador Javier Macaya resolvió dejar la presidencia de la UDI luego de sus dichos sobre la condena de su padre, caso de abuso sexual. Mientras tanto, Gendarmería abrió un sumario interno por los supuestos privilegios que tuvo Eduardo Macaya al interior de la cárcel de Rancagua. Queremos profundizar en este tema. Ha habido consecuencias políticas también, por supuesto. Tiene que haber una nueva directiva de la UDI. Estamos con el exfiscal Carlos Gajardo, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Primero que nada, Carlos, buenas tardes. Gracias por conectarse con nosotros. Bienvenido al canal 24 Horas. Gracias por la invitación, Iván, a conversar de estos temas. Partamos primero por los alcances jurídicos de varias acciones que hay. En principio, una para revisar la medida de la Corte de Apelaciones precisamente que revierte esta cautelar y permite que hoy día Eduardo Macaya Sentili, quien está condenado por abusos sexuales, no está en un proceso de imputación ni de formalización, allá recibe una condena y una sentencia, esté en su casa cumpliendo arresto domiciliario. ¿Qué efecto puede tener concretamente para revertir esta medida de la Corte de Apelaciones? Bueno, yo diría que es muy difícil que eso suceda. Efectivamente, se ha presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema para efectos de revertir esta medida, pero me parece que es improbable que eso pueda efectivamente prosperar. Me parece que la decisión que se ha tomado por parte de la Corte de Apelaciones es una decisión errónea, sobre todo porque, como usted ha señalado, hay un proceso ya que tiene una sentencia definitiva que, si bien no está ejecutoriada, hay todavía una instancia de nulidad a la que la defensa seguramente va a recurrir. El hecho de que se haya dictado una sentencia definitiva da cuenta de la fortaleza de esos antecedentes y, por lo tanto, que el riesgo de fuga, la posibilidad que efectivamente la persona se fugue y la necesidad de cautelar los intereses, la seguridad de la sociedad es más alto. No se entiende, evidentemente, que ante tal escenario se haya decretado una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Bueno, de hecho se ha presentado un recurso de queja ante la Suprema frente a esta decisión de los ministros de la Corte. ¿Usted por qué dice que es poco probable que aquello ocurra? En general, el recurso de queja es un recurso muy estricto y tiene pocas posibilidades de ocurrencia, pero además, hace pocas semanas hubo una situación muy semejante con otro caso de bastante connotación, el caso de Manuel Álvarez, el oncólogo de la Clínica Las Condes, sí, que fue condenado también por delitos de carácter sexual, y en ese caso la Corte de Apelaciones decretó la prisión preventiva, confirmó la prisión preventiva mientras se tramitaba el recurso de nulidad, y fue la propia Corte Suprema, a través de un recurso de amparo, la que dejó sin efecto esa prisión preventiva. De alguna manera, la Corte Suprema ha mostrado en algunas instancias ser partidaria de que mientras no haya una sentencia ejecutoriada, la persona pueda estar todavía cumpliendo en libertad, criterio que a mi juicio es errado, porque tanto en ese caso como en este, el hecho que haya una sentencia de instancia, ¿no es cierto?, aún no definitiva, sin duda, a mi juicio, aumenta el riesgo de fuga de la persona. Ahora, Carlos, en este proceso ha habido varias etapas que han generado mucha conmoción pública y mucha discusión. En principio, naturalmente, la notoriedad del caso se deriva por la raíz familiar que tienen esto, ¿no? Evidentemente es padre de un senador de la UDI que hasta hace pocas horas era presidente de ese partido. Evidentemente que eso le da una notoriedad pública que es distinta. Pero también la cautelar que se le puso en su minuto, 150 millones de pesos para resguardar el que no se fugara, etcétera. Los mismos dichos del propio senador Macaya, que hoy día los trata de corregir, pero que genera un manto de duda a propósito del proceso, la circunstancia en la cual se obtiene la prueba. Él se refiere a una grabación sin el consentimiento. Uno entendería que primero una persona, una niña que es víctima o ha sido víctima y que está viendo que eso ocurre nuevamente con otras personas de su círculo cercano, tiene que grabar si es que lo hace de manera subrepticia, no lo va a grabar con el consentimiento del adulto. Y el mismo senador también de alguna forma relativiza el hecho de que queden recursos pendientes. ¿Cómo se explica primero que nada que una persona que tiene una condena y una sentencia a 6 años, que se ha logrado de alguna manera ratificar en primera instancia, que al menos 2 de los 4 casos presentados fueron acreditados con elementos probatorios, no solamente los videos, sino que también los testimonios, esté hoy día en libertad? ¿Cuál es el sustento jurídico para que no está en libertad, está en su casa, pero no esté dentro de la cárcel? ¿Cuál es el sustento jurídico para aquello? Bueno, yo diría que es una decisión errónea y sobre todo, Iván, porque es una decisión que yo diría es muy exótica, muy extraordinaria en nuestro sistema. ¿No hay muchos precedentes de este tipo? A eso voy. Yo trato de recordar un caso de abusos sexuales con este tipo de antecedentes en que a una persona se le haya cambiado su cautelar por una caución de dinero, y la verdad que no lo recuerdo y es probable que no exista, ¿no? ¿Por qué? Porque la caución es una medida que se establece solo para asegurar el peligro de fuga de la persona. La concurrencia de la persona a las instancias que vienen.
Claro, pero en un caso de delitos de carácter sexual hay un segundo interés que es necesario cautelar con la prisión preventiva, que es el peligro de reiteración. Es decir, cómo el sistema asegura que esta persona que tiene esta grave imputación no siga cometiendo este tipo de delitos mientras se tramita el proceso. Y eso, por supuesto, la caución no lo asegura. Por eso siempre se establece que la medida de cuando se establece una caución es solo cuando hay un peligro de fuga y no cuando hay peligro para la seguridad de la sociedad. A mí me parece que hay un grave error que cometió la Corte de Apelaciones de Rancagua con establecer esta caución. Es una resolución, como le digo, exótica para nuestro sistema y que alimenta, por supuesto, las sospechas de que cuando se enfrenta el sistema a personas poderosas no tiene el mismo rigor que cuando lo hace con una persona común y corriente. Ahora, en esa misma línea, Carlos, evidentemente hoy día hay una investigación en Gendarmería a propósito de los presuntos privilegios que habría tenido Eduardo Macaya Centilli cuando estuvo los 3 días, que estuvo, entiendo, 72 horas o algo así al interior de un penal, donde no habría estado en el penal mismo, sino que en un sector de la enfermería de este recinto penitenciario. ¿Eso es usual dada la edad de la persona? ¿Es usual dada alguna patología previa que él haya acreditado? ¿En qué circunstancias una persona debiera concurrir a una cárcel y estar en la enfermería y no en una celda? ¿Cómo se obtiene aquello? Sí, pareciera que lo que se está acusando es que sería incluso más grave que eso, ¿no? De que habría estado además con acceso a algún tipo de teléfono, que las visitas habrían sido no las en horario regular, etcétera, y es parte de lo que Gendarmería tendrá que investigar a partir del sumario que sea incoado. Por supuesto que es grave, no se aviene con un Estado de Derecho, y esto es responsabilidad del gobierno, ya no es responsabilidad del Poder Judicial, no es responsabilidad de Gendarmería, que depende del gobierno, que las personas que estén privadas de libertad tengan un tratamiento semejante. No puede ser que incluso en la cárcel exista un tratamiento distinto dependiendo de quién eres. Por supuesto que Gendarmería tiene que asegurarle a todas las personas la seguridad, el acceso a la salud si es que así lo requiere, por eso hay establecimientos penitenciarios al interior de la cárcel, pero pareciera que acá ha habido un trato que no ha sido acorde estrictamente a lo de salud, y eso tiene que ser investigado y sancionado en su caso. Se podría entender, y se lo pregunto solo como una hipótesis, no tengo ningún antecedente al respecto, que por ejemplo por la notoriedad pública de quien se trate y por el tipo de delitos de los cuales ha recibido la condena, sea una medida para, entre comillas, resguardar la integridad física del recluso, porque efectivamente, disculpe el lenguaje, pero cuando en el tema carcelario se conoce bastante bien que algunos de los internos son fichas, y se le dice ficha porque efectivamente es una persona que tiene una cierta connotación, y cuando un otro recluso los agrede o etcétera, o los somete a su voluntad, como usted quiera, pasa a ser de alguna manera dentro del historial de ese recluso una muesca o si usted quiere, un grado que gana. Para resguardar muchas veces la integridad de los reclusos acusados o en este caso condenados por ciertos delitos, se les segrega. ¿Podría entenderse en esa línea, dado que es el padre de un senador de la UDI y además condenado por delitos de carácter sexual, el hecho de que estuviera en ese recinto? Sí. Sin duda, Gendarmería eso tiene que tenerlo en consideración. Tiene que tener en consideración que tiene que asegurar la integridad física de todos los imputados, incluyendo, por supuesto, la del señor Macaya. Y efectivamente, siendo una persona con estas características y además con una cantidad de recursos económicos importante, es una persona que puede sufrir atentados adicionales, por ejemplo, para pedir rescates extorsivos, dinero a la familia, etcétera. Por lo tanto, está bien. Gendarmería tiene que tomar medidas especiales para evitar aquello, pero bajo ese argumento no puede transformarse en una excusa para darle privilegios que no apunten a una seguridad del interno, sino que, insisto, tiene que tratarse en la cárcel y en cualquier lugar en nuestro país. Debiéramos aspirar a aquello, a que las personas sean tratadas de igual manera, y pareciera que en este caso es lo que hay que investigar, pero los antecedentes que se revelaron en una investigación del mostrador indicarían que eso efectivamente no se cumplió. Ahora, Carlos, son casos de distinta naturaleza los que vamos a comparar, y que le pido que nos ayude a entender un poco aquello. Cuesta mucho entender las cautelares respectivas. Y le voy a comparar el caso, usted me imagino que entiende para dónde vamos, el caso del padre del senador de la UDI versus el exalcalde de Recoleta, porque además ha dejado de serlo en función de las cautelares de prisión preventiva que lo mantuvieron digamos, distante del ejercicio del cargo por más de 45 días. En el caso de Eduardo Macaya Centilli, él está sentenciado y condenado por abuso sexual en contra de 2 menores de edad, de 4 cargos que se presentaron. En el alcalde de Recoleta hay, bueno, desde desvíos de recursos fiscales, naturalmente mala administración, todo lo que se le ha imputado y que tiene que ver con recursos públicos mal utilizados, ni siquiera para beneficio propio. Nadie ha dicho el alcalde de Recoleta se robó la municipalidad y se la llevó a un paraíso fiscal. No,
eventualmente la imputación tiene que ver con el mal uso de recursos públicos para, de alguna manera, bicicletear lo que estaba pasando con las farmacias populares. Esos son los tipos de delitos, uno de carácter de administración pública y económico y otro de carácter sexual. En un caso hay un alcalde, exalcalde, que está formalizado, no condenado, y que está en prisión preventiva. Y en función de esa formalización y de esa cautelar pierde el cargo de alcalde porque no puede concurrir al municipio. Y en el otro caso, una persona que es papá de un senador y que está condenado por abuso, hoy día está cumpliendo reclusión en su domicilio. Para alguien que no conociera el sistema penal chileno, el sistema procesal penal chileno, ¿cómo se puede explicar esto? Con dos casos de notoriedad pública, con delitos de distinta naturaleza. Cuesta efectivamente explicarlo, Iván, y se ha generado mucha polémica en redes sociales, sobre todo, y en muchas personas, por entender que aquí hay un distinto trato y una posible persecución política, ¿no? Yo descarto que eso exista, la persecución política, pero es evidente que hay un trato distinto. A mí me parece que ambos casos eran casos para que se decretara la prisión preventiva. A mí me parece que la prisión preventiva del alcalde Jadwe atendía a la gravedad de los hechos que se le han imputado, está bien decretada, pero efectivamente cuesta efectuar entonces la justificación de por qué el señor Macaya, en casos muy graves de otra naturaleza, pero en que el estado procesal está más avanzado ya con una sentencia condenatoria, no hay una prisión preventiva semejante. El caso del alcalde Jadwe probablemente es mucho más fácil de comparar con el caso de la exalcaldesa Katy Barriga, y también en ese caso a mí me parece que es difícil explicar por qué en dos casos muy semejantes, donde también hay delitos de carácter económico, fraude al fisco, en ambos casos no se está argumentando que el dinero se lo llevaron para su bolsillo, pero que sí hubo fraude al fisco en ambos casos. Pero es difícil entender las distintas medidas cautelares. Es que cuando usted lo compara con el caso de la exalcaldesa Katy Barriga, la misma jueza, cuando decreta la prisión preventiva del alcalde Jadwe, explicita cuál es el peligro para la sociedad, que él, al salir libre, volvería al municipio y volvería a estar en disposición de mal utilizar los recursos, y ese era el peligro de seguir cometiendo el delito por el cual se le está formalizando. En el caso de la exalcaldesa ya no estaba en la municipalidad. Por eso yo le decía el caso de los dos. Está bien. A mí me parece que ese argumento es un mal argumento, Iván, porque si usted lo que quería era cautelar que el alcalde Jadwe no siguiera cometiendo delitos en el municipio, tiene otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, el arresto domiciliario, por ejemplo, impedirle que se acerque al municipio, ¿no? O sea, ¿se equivocó el tribunal allí? Sin duda, yo fui crítico de esa resolución. Me parece que está bien decretada la prisión preventiva, pero no ese es el motivo. Y para hacerle la comparación, el ex alcalde Torrealba, a él sí se le decretó también la prisión preventiva, a pesar de que ya no era alcalde. O sea, el hecho de que la persona sea o no alcalde en el momento, a mí me parece que no tiene trascendencia. Son otras cosas las que entran a tallar, que tienen que ver básicamente con la gravedad, el número de delitos, los montos involucrados, la posibilidad, por supuesto, de seguir cometiendo delitos en libertad, el peligro de fuga. Y en ese marco global de antecedentes, a mí me parece que en los tres casos de alcaldes que le he mencionado, o exalcaldes, correspondía la prisión preventiva. Y en este caso, si uno compara lo de Macaya Centilli con lo del alcalde Jadwe, ¿ha habido un trato desigual de parte de la justicia? Yo lo que creo, más porque insisto que me parece que lo del alcalde Jadwe está correctamente revisado tanto por el juzgado de garantía como por la Corte de Apelación en su momento. Lo que me parece es que hay un error en la dictación de este arresto domiciliario, de esta caución para el señor Macaya, que cuesta explicarlo. O sea, esto quiere hacer un análisis jurídico para explicar por qué el señor Macaya hoy día está en su casa, y jurídicamente a mí me cuesta explicarlo. Hubo una decisión de establecer una caución en una hipótesis en que mayoritariamente, casi unánimemente, los tribunales no la permiten, que es cuando existe peligro para la seguridad de la sociedad. En esos casos no es posible establecer una caución porque no se cumple el objetivo que tiene la caución. El objetivo de la caución es solo para asegurar que la persona no se fugue, sí, claro, pero de ninguna manera impide la posibilidad de que se reitere la comisión de delitos. Si estos delitos sucedieron, esta es la acusación y la condena, ¿no?, en el propio domicilio del señor Macaya, ¿no?, con personas, con menores vinculadas a su entorno, y por lo tanto evidentemente que esa medida cautelar no previene que se sigan cometiendo delitos, que es parte de lo que la medida cautelar intenta proteger. Ahora, Carlos, desde el punto de vista procesal, y le pido ahora, yo me imagino que habrá visto o habrá leído las declaraciones del senador Macaya a propósito del caso de su padre, tanto el fin de semana en Mesa Central como en otros programas de radio, donde ha reiterado algunos conceptos, de los cuales, insisto, él hoy día reconoce el error. Pero le quiero pedir que analicemos el efecto procesal que puede tener esto. Primero, él relativiza el peso de la prueba. Dice que se trata de una grabación hecha sin el consentimiento de su padre,
uno entiende que él pueda querer pensar que su padre es inocente. ¿Quién es uno para juzgar ese pensamiento? Pero él relativiza el medio de prueba. Dice, fue grabado sin su consentimiento y en un video que está muy editado por lo demás, dice. Y luego empieza naturalmente, si usted quiere, a dar algún tipo de indicio a propósito de la vinculación que tiene su padre con las víctimas. Y allí él se refiere, de hecho, al tipo de vínculos que hay, que nosotros no lo vamos a repetir para no revictimizar a las niñas que ya han sufrido bastante con este caso. Desde el punto de vista estrictamente procesal, ¿cuál es la figura que ha traspasado o no traspasado los límites del senador Macaya con este tipo de aseveraciones en público sobre un caso que está siendo sancionado por la justicia? Más allá de que se trate de su padre. Sí. Si el señor Macaya fuera una persona de la calle y hubiera hecho estas declaraciones, a mí me parece que no tendrían ninguna significancia porque uno las entendería como propias de la pena, la rabia, la injusticia que siente una persona cuando se condena a un familiar muy querido. El problema es que el señor Macaya no es cualquier persona, es un senador de la República, es la persona que está encargada en nuestro país de hacer las leyes. Es la persona, una de las personas que tiene a su cargo la designación de los ministros de la propia Corte Suprema, ¿no? Y del fiscal nacional. De ese nivel de importancia de personas estamos hablando. Y por lo tanto, que una persona con este poder dé este tipo de declaraciones, por supuesto que genera una señal muy confusa y muy negativa para las víctimas. ¿Qué sienten las víctimas en general? Ya no estemos hablando de las víctimas del caso en concreto, sino que las víctimas en general. ¿Qué señal se le está dando por parte de una autoridad del Estado de Chile a las víctimas que hoy día están sufriendo delitos, que tienen el temor de denunciar o no, y que ven que a otras víctimas un senador de la República la está tratando de esta manera, ¿no? Porque, seamos concretos, en la medida en que se está poniendo en cuestión los videos que están editados, sí, claro, que fueron grabados sin su consentimiento, lo que se está haciendo es una crítica a las víctimas, sí, claro, que las víctimas actuaron mal. Esa señal dada por una alta autoridad de la institucionalidad es inadmisible. Lo segundo, por supuesto, hay una presión indebida a los tribunales de justicia. Iván, los jueces de Rancagua que han fallado en este caso en primera instancia y que fallaron también en la Corte de Apelaciones, tienen la legítima aspiración de ascender en sus carreras profesionales. ¿De quién depende ese ascenso? Depende del Senado, pues. Depende del Senado, depende del futuro de los votos del propio señor Macaya. Entonces, no es admisible que una autoridad con ese nivel de poder interfiera de esta manera en un proceso en trámite por una parte y en segundo término con esta presión a los jueces y a las víctimas del caso. Por eso, razonablemente, el senador hoy día seguramente ha reflexionado y se ha arrepentido, se ha disculpado por estos dichos, pero el daño efectivamente ya está hecho, que además provoca en la ciudadanía esta reiteración de que las causas no se tramitan de igual manera dependiendo de quién está al frente. Sí, claro, él ya se ha retractado y no solo eso, sino que además de un costado dentro de la presidencia de la UDI, cuestión que está por resolverse todavía de quién va a reemplazarlo en ese cargo. Carlos Gardonada, le queremos dar las gracias por contestar nuestra comunicación, por supuesto, y ayudarnos a entender un poco el contexto de lo que está ocurriendo y la posibilidad de que se revierta esta decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que usted dice que es muy compleja, así que atención con aquello. Yo lo veo muy difícil eso. Muy amable, Carlos. Muchas gracias muy bien. por la Gracias a invitación. Que esté muy bien.